Ustedes han escuchado y escucharán ciertas ideas fuerza, ideas que se repiten una y otra vez. Y también han escuchado y escucharán respecto de esas ideas algunas posiciones discrepantes. De eso se trata la academia. Pero estas ideas que la mayoría de los opositores han dicho una y otra vez con mucho énfasis, son los que nos permiten entender qué es el proceso como método, como único método de solución pacífica de las disputas. Yo voy a hablarles de la relación entre las nociones de verdad y certeza y la sentencia de mérito de fondo en el proceso. Y quiero examinar con ustedes esta cuestión fundamental para entender tres cosas. Uno, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es el correcto rol del juez en el proceso? Dos, si el juez necesita tener iniciativa probatoria, es decir, requiere tener la facultad de disponer pruebas de oficio que no hayan sido por definición pedidas por las partes. Y tres, ¿en qué consiste la evaluación probatoria que lleva a cabo el juez para resolver la disputa sometida a su conocimiento? Específicamente trataré de establecer lo siguiente. 1. Si para que el juez pueda proferir sentencia de fondo de mérito es indispensable que haya alcanzado la verdad. O 2, disyuntiva, si para que el juez pueda sentenciar le resulta suficiente tener certeza sobre los hechos enunciados por las partes. Dicho de otro modo, lo que pretendo determinar es si la verdad es condición indispensable para la emisión de la sentencia o, por el contrario, si la certeza es condición suficiente para dictar esa sentencia. Lo voy a decir de una tercera manera para dejarlo más claro. ¿Es la posesión de la verdad una exigencia legal para que el juez pueda decidir la causa? O, en la disyuntiva, basta para emitir la sentencia que el juez en su fuero íntimo se haya formado una convicción o una representación mental sobre los hechos afirmados por las partes? Esta discusión sería intrascendente para el derecho procesal si verdad y certeza fuesen una misma cosa, pero como creo que resulta obvio para todos, no lo son. Son absolutamente distintas. La verdad tiene una definición unánimemente aceptada. Es la correspondencia entre los hechos afirmados, o sea, entre los enunciados fácticos y la realidad. Esto es lo que constituye o se conoce como la verdad objetiva. Y la verdad, o sea, la verdad objetiva, es una sola, es la verdad, no hay varias clases de verdades. Esta es, con perdón de la redundancia, la verdad verdadera, la única verdad. No existe, como nos enseñaron en las aulas universitarias, una distinción entre verdad material y verdad formal. Porque la verdad material es la única verdad. La verdad, lo que se llama verdad formal,
no necesariamente coincide con la verdad. Puede serlo, pero no necesariamente coincide con la verdad. Yo voy a sustentar ante ustedes la tesis de que para cumplir con su misión de resolver la disputa y contribuir a la paz social mediante la expedición de una sentencia de fondo de mérito, al juez le basta con tener la certeza y no necesita poseer la verdad. De hecho, sostengo que la verdad es inalcanzable para el juez, la verdad verdadera, no la verdad formal. ¿Por qué esta discusión entre verdad y certeza en el proceso? Por algo que todos los jueces y todos los litigantes saben y viven todos los días. Porque todo litigio constituye una discusión sobre enunciados fácticos que presentan las partes y que son enunciados contrapuestos. Una parte afirma unos hechos en un sentido y la otra parte afirma hechos en otro sentido. Los procesos de mero derecho, los que consisten en interpretación de una norma, son, no diría la excepción, son escasísimos. Yo personalmente creo que apenas he tenido uno en 40 y tantos años de ejercicio profesional. Cuando el demandante o acusador plantea su demanda o su acusación con una teoría del caso fundada en afirmaciones fácticas, el demandado o acusado, que no se va a allanar, casi nunca lo hace, no entendería por qué lo hace, se defenderá en una de las dos siguientes maneras. Uno, negará los hechos diciendo simplemente: esto no ocurrió. En un proceso penal por la comisión del delito de homicidio, se defenderá diciendo: yo no maté a la víctima. Y al esgrimir esta defensa, lo que está haciendo el demandado o acusado es dejando la carga de la prueba, que es muy alta, enteramente sobre los hombros de la parte demandante. Y esta negación, esta simple negación, yo no fui, conlleva una afirmación implícita en sentido contrario: el que lo mató fue otro. La segunda manera en que el demandado acusado se puede defender es asumiendo una defensa activa, lo cual hace presentando o invocando hechos propios. En el mismo ejemplo anterior, el acusado dirá: la víctima me agredió y yo me tuve que defender, una causa de justificación. O yo estaba en ese momento en otro lugar. La verdad siempre ha sido un valor para la justicia y para el derecho. Desde siempre. Lo sigue siendo. Y lo es para los procesalistas. Pero no tiene un lugar en el proceso. La importancia del derecho, de la verdad, está presente siempre en aquella frase: la verdad os hará libre, que alguno cree que es de algún texto jurídico, y no, se encuentra en los evangelios, en Juan 8:32. Pero en algún momento este valor filosófico entró en el proceso donde no tiene cabida. Y desde el siglo XIX
Hay una tesis que sostiene la posición de que el proceso tiene por objeto descubrir la verdad. El Código Judicial panameño de 1917, que en su momento fue muy de avanzada, comenzaba el título sobre pruebas diciendo: la prueba tiene por objeto descubrir la verdad de los hechos sobre que versa el juicio. Y como descubrir significa encontrar algo, eso supone necesariamente que haya una actividad previa de investigación. Si se dice que el proceso tiene por objeto un descubrimiento, el descubrimiento es el resultado de una actividad previa que es la investigación, que en esa tesis la realiza el juez. Así que eso supondría decir, el juez tiene o le corresponde como juez el rol de investigar y descubrir la verdad. Esto que acabo de decir tiene un alcance trascendental que quizá no resulta inmediatamente obvio, pero es trascendental. ¿Por qué? Porque establece, o en esto consiste, la distinción fundamental entre el sistema inquisitivo, por una parte, y por la otra, el sistema adversarial o acusatorio, que en todos los países, o en la mayoría de los países de nuestro continente, hoy está consolidado en materia penal. No es lo mismo en materia civil. Así, quienes propugnan que el proceso tiene por objeto investigar y descubrir la verdad en cabeza del juez, lo que están diciendo es que el juez debe tener el poder de disponer o recabar pruebas de oficio, por entender que ese juez es el centro del proceso. Al contrario, quienes siguen el criterio de que para el juez es suficiente tener certeza sobre los enunciados fácticos que se discuten, luego de haber llevado a cabo o realizado meticulosamente su labor de valoración de la prueba, apoyan el sistema adversarial, en el cual son las partes las que tienen las cargas de la investigación, de la afirmación, de la prueba y de la persuasión. Y en esta posición se considera que la misión esencial del juez es decidir la causa, no hacer otra cosa. El juez, ¿para qué acudimos al juez? Para que decida. Por eso es que el juez tiene que ser independiente, imparcial y sobre todo no debe comportarse como parte, realizando actos que corresponden a las partes. Si el juez realiza actos que son carga de las partes, entonces el juez deja de ser juez, deja de tener el rol de juzgador imparcial y se constituye en parte, o diría yo, en un litisconsorte. Como estamos hablando de verdades, quiero hacer dos proposiciones que yo sí considero verdades, son subjetivas. Primero, que el juez nunca podrá estar seguro de que ha alcanzado la verdad. Esta es una verdad. Y dos, que el examen y valoración de la prueba consiste en un juicio de probabilidades que efectúa el juez para determinar qué tan probables, qué tan poco probables o qué nada probables son los hechos enunciados por una parte y por la otra. Por lo tanto, en cada proceso el planteamiento estratégico que las partes deben hacer para tratar de ganar la causa, obtener sentencia favorable
Y el que debe hacerse el juez para decidir en forma correcta es: ¿qué se necesita para persuadir al juez? ¿Qué se necesita para llevar certeza a su ánimo sobre los hechos enunciados por cada parte? Para responder a este planteamiento, en el sistema anglosajón se creó hace mucho tiempo la doctrina de los llamados estándares probatorios, que no se conoce en el sistema de derecho civil codificado, pero que curiosamente se ha venido aplicando intuitivamente, se ha venido aplicando. Esto es lo que hacen los jueces sin conocer la doctrina de los estándares probatorios. Estos estándares que ha creado la jurisprudencia anglosajona son tres: más allá de una duda razonable, otros lo dicen de una manera mucho más fuerte, más allá de toda duda razonable; dos, prueba clara y convincente; y tres, prueba preponderante. El estándar más riguroso es el de más allá de una duda razonable, y se aplica en las causas penales. Y significa que para condenar, quien decide, tribunales en el sistema anglosajón, no debe tener, respecto de los hechos relativos a la comisión y autoría del delito, una duda que sea razonable. No es que no debe tener duda, puede tener duda, pero la duda no debe ser de aquellas razonables. Y este es el hito que en materia penal se requiere alcanzar para romper la presunción constitucional de inocencia. En el otro extremo, en el extremo más bajo, está el estándar liberal de prueba preponderante, que se aplica en las causas civiles. Y este estándar se concreta en la fórmula más probable que menos probable, más probable que no. Y significa que el juez puede formar su certeza cuando concluye que es más probable que los hechos afirmados por una parte correspondan a la realidad que los hechos planteados por la parte contraria. ¿Por qué esta diferencia de estándares? ¿Por qué hay un estándar exigente que se aplica en lo penal, se aplica en Panamá? ¿Y por qué hay un estándar menos riguroso que se aplica en las causas civiles? La razón es muy sencilla: porque los bienes jurídicos que están en juego en el proceso son distintos. En el proceso penal está en juego la libertad y en algunos estados la vida. En las causas civiles no es que sea menos importante, pero el bien jurídico es el dinero o un bien material. Como señalé, para mí es una verdad que la valoración de la prueba constituye un juicio de probabilidades. Por esto, la formación de la certeza siempre es subjetiva y no puede resultar de una operación matemática. Yo he visto en algunas obras sobre valoración de pruebas que cuando uno abre, yo dije, oye, pero si yo me decidí a estudiar Derecho porque no me gustan las fórmulas matemáticas, ¿por qué este libro que es jurídico está lleno de fórmulas matemáticas? Ni siquiera son aritméticas, es algo mucho más. Bueno, yo nunca pasé del álgebra porque no me gustaba, no entiendo esas fórmulas. ¿Cómo la va a entender un juez y más un abogado si nuestra formación, si es ajeno a nuestra formación jurídica? A pesar de eso, siempre es interesante notar que se suelen hacer encuestas, y en los Estados Unidos hace poco se hizo una encuesta entre jueces
y estos ubicaron el estándar más allá de una duda razonable en el rango de 85% a 100%, y el estándar liberal de más probable que no, o sea, prueba preponderante en un rango de 55 a 75. Verán, creo que por lo menos reconforta, a mí me reconforta saber que el estándar más liberal es 55, tiene un piso de 55 y nadie dijo 0 a 49, ¿no? Así que eso es reconfortante. Todo esto conduce a la conclusión de que la verdad, que es importante, es una cuestión extraprocesal. Las partes que van a juicio o la parte que acciona tiene que investigar previamente. El abogado que acepta representar una causa tiene, como decía Couture, el momento trascendental de decidir si acepta o no, porque una vez que acepta tiene que continuar. Pero cuando acepta es porque ya tiene los hechos claros o ya tiene una representación sobre la verdad o no de los hechos que le ha narrado el cliente. Ayer Gustavo Calviño les hizo a ustedes un análisis magnífico del caso O.J. Simpson desde un enfoque de prejudicialidad, y consistía, y lo que él hizo fue establecer que la decisión o la sentencia del jurado que en lo penal, que en el proceso penal encontró que O.J. Simpson era inocente, no vinculaba al jurado que decidió el proceso civil y lo encontró culpable. Yo voy a, para darle contexto y para los que no estuvieron ayer y se perdieron la magnífica exposición de Gustavo, les voy a narrar nuevamente los hechos fundamentales. O.J. Simpson fue en su momento el más famoso astro del fútbol estadounidense, el fútbol rugby. Retirado, se convirtió en estrella de cine, narrador deportivo, pero sobre todo en figura de comerciales. Hombre inmensamente rico, se había casado, y él descendiente de ascendencia afroamericana. Casado en su momento con Nicole Brown, que era caucásica. Se divorciaron. Y el 13 de junio del año 1994, hace 25 años, a las 2:10 de la madrugada, se encontraron los cuerpos sin vida de Nicole Brown Simpson, la ex esposa de O.J. Simpson, y de Ron Goldman, un amigo de ella, salvajemente apuñalados. En ese momento Simpson no era sospechoso, era una persona de interés, y cuando se va a su casa a informarle sobre lo ocurrido, la policía encuentra en el perímetro un guante ensangrentado, que al final tenía sangre de Nicole Brown, de Ron Goldman y del propio Simpson. Y con esto la policía decidió detenerlo. Como era una persona famosa, la policía pensó que no iba a escapar y acordó con el abogado de él que él se entregara, y el señor lo que hizo fue montarse en un carro y salir del lugar donde se encontraba. Y estoy hablando hace 25 años, no de ahora, que esto parece normal. En ese momento eso causó tal sensación, que todas las cadenas de televisión suspendieron la transmisión de las finales, de los juegos finales de la NBA, National Basketball Association, para cubrir en vivo la persecución durante varias horas. Al final,
logran convencerlo de que se entregue voluntariamente. Y el juicio dura 11 meses. Por un lado, la Fiscalía del Condado de Los Ángeles, y por otro lado, como dijo Gustavo ayer, Simpson reunió un Dream Team, los 10 mejores, más conocidos, más hábiles, más capaces abogados penalistas de los Estados Unidos. El verdadero Dream Team frente a dos modestos fiscales asistentes del Condado de Los Ángeles. La prueba fundamental era el guante ensangrentado, y esos abogados, con todo el equipo, recurso ilimitado, al final convencieron al jurado de que esa prueba estaba contaminada. La prueba, que era prueba, estaba contaminada, y mezclaron la defensa técnica con argumentos emocionales. Estamos hablando hace 25 años. Las audiencias fueron transmitidas en vivo. El que la siguió, bueno, yo tenía que trabajar, pero igual trataba de seguirla. 11 meses todos los días trataba de seguirla. Eso fue una maestría en Derecho Procesal Penal. Se dijo, ese guante sencillamente no cabe en la mano, póngaselo en la mano. No me cabe. Y luego hubo elementos raciales, decir, esto es una persecución contra las personas de ascendencia afro. Al final el jurado encontró inocente a Simpson del delito de homicidio en perjuicio de Nicole Brown y Ron. Es decir, la determinación, la verdad que encontró el jurado, el juzgador, el juez de la causa, fue que O.J. Simpson no mató a las dos víctimas. Pero seguidamente los familiares de las dos víctimas entablaron demanda civil por daño y perjuicios contra O.J. Simpson, que en los Estados Unidos se decide por jurado, porque así lo dice la constitución de ese país, y el jurado encontró culpable a O.J. Simpson y lo condenó a pagar daño y perjuicio. Lo que tenían en común los dos procesos era determinar un solo hecho: O.J. Simpson mató o no mató a Nicole Brown Simpson y a Ron Goldman. Y el jurado penal, el juez penal, llegó a su verdad y dijo, los mató. Y luego, en el proceso civil, el juez de la causa, el jurado, por unanimidad, determinó que sí los mató. Pero ¿cómo puede ser esto? Si para que el juez pueda emitir sentencia requiere estar en posesión de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Porque la lógica indica que alguien no puede haber matado a una persona y luego esa misma persona no puede haber no matado a las víctimas. Termino diciendo esto conceptualizando el caso Simpson. ¿Cómo se puede sostener la tesis de que la verdad objetiva es condición sine qua non para la emisión de una sentencia de fondo de mérito? El juez en nuestros países, nos olvidamos de Simpson, en nuestro país en una causa civil, el juez de primera instancia encuentra que los enunciados afirmados, todos los enunciados afirmados por la parte demandante
corresponden a la realidad. Y dice, llegué a la verdad, y condena accediendo a todo y concediendo indemnización por la cuantía reclamada. En sede de apelación, el juez de segunda instancia también coincide, pero considera que los hechos relativos a la cuantificación del daño no son correctos. Entonces modifica, no revoca, modifica, encontrando que la pretensión es fundada, pero reduce el monto de la condena. Y va a casación, y el Tribunal de Casación casa, y los tres jueces o los tres niveles de justicia, en la tesis de quienes sostienen la verdad como condición sine qua non de la sentencia, encontraron la verdad, no cada uno su verdad, no la verdad judicial, no la verdad procesal. Encontraron una verdad que en los tres supuestos es enteramente distinto, y esto obviamente no es la verdad. Así que con esto creo que queda claro, uno, o debe quedar claro, cuál es el rol del juez, y dos, que el juez, para cumplir con su misión de solucionar una disputa, no requiere estar en posesión de la verdad objetiva, pero sí necesita y debe formar su convicción adquiriendo certeza de acuerdo o aplicando el estándar probatorio adecuado a la causa. Muchas gracias a todos.